Ya, hola. Ya, ocurre, sucede y acontece que yo no he estudiado nada para mis pruebas. Así, nada. Y tengo que responder 24 preguntas, de las cuales tampoco recuerdo nada. Así que acompáñenme a responder 24 preguntas de configuración territorial en un par de minutos. 1. Explica las consecuencias de los movimientos de rotación de la Tierra. Ya, para entender las consecuencias del movimiento de rotación, aclaremos qué entendemos por rotación también. La rotación es el movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje, conocido como el eje terrestre. Entonces, las consecuencias de este movimiento son la alternancia del día y la noche. ¡Wow! A medida que la Tierra gira, parte de la Tierra se expone al Sol y se hace de día, y se hace de noche, y se hace de día, y se hace de noche, y se hace de día, y se hace de noche, y se hace de día, y se hace de noche, y se hace de día, y se hace de noche, y se hace de día, y se hace de noche, y se hace de día. También tenemos el efecto Coriolis. Es un efecto que se refiere a la desviación aparente de la trayectoria de los objetos en movimiento dentro del sistema de rotación. En la Tierra se manifiesta como una fuerza que afecta a los vientos y las corrientes oceánicas, causando su desviación hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Igual que en Los Simpsons. Si el agua girara para el otro lado... Jamás gira para el otro lado. En el hemisferio norte el agua corre hacia la izquierda. Es el efecto Coriolis. Esta desviación es crucial para la dinámica atmosférica y oceánica, incluyendo patrones climáticos y meteorológicos globales. 2. Explique las consecuencias del movimiento de traslación en la Tierra. Resulta y acontece que la Tierra está inclinada. Plop. Y eso implica que al orbitar alrededor del Sol no se mantenga constante la distancia entre el Sol y la Tierra, o sea que va a ir variando a lo largo del año. Obvio, esto produce como consecuencia la formación de las estaciones del año. Entonces los rayos solares incidirán de forma diferente a lo largo del año en cada hemisferio. 3. ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviera una inclinación de 23,5 grados en el eje? Como mencioné en la pregunta anterior, la Tierra está inclinada. Plop. Y es esta inclinación la que produce las estaciones del año, el acabamiento de duración del tiempo con sol y el tiempo oscuro. Ahora, si no estuviese inclinada la Tierra, el día y la noche tendrían la misma duración todo el año y no existirían las estaciones así como las conocemos. 4. Explica la teoría de la deriva continental. El mundo que hoy conocemos no siempre ha sido así, o al menos así lo sugiere la teoría de la deriva continental presentada por Alfred Wegener. Este caballero propuso una teoría bastante escandalosa en su época, donde propone que en un pasado remoto, los continentes actuales estaban unidos por un supercontinente denominado Pangea. Esto, según él, dice porque las plazas se desplazaban sobre el manto de la Tierra, de la misma forma que uno desplaza una alfombra por el piso de una pieza. Entonces, muchos científicos rechazaron la explicación de Wegener porque esta fricción era mucha y no poco. Nada que ver, decían ellos. Finalmente, la teoría de la deriva continental es el desplazamiento lento y continuo de las masas continentales. 5. Explica la teoría de tectónica de placas. La teoría de tectónica de placas le da una explicación a las placas tectónicas. ¡Wow! Que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan como el desplazamiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. Las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras o límites como si fuesen carritos chocones. Entonces se van a mover constantemente y van a provocar intensas deformaciones en la corteza y litosfera de la Tierra, lo que da lugar, o ha dado lugar también, a grandes sistemas de fallas asociados con estas mismas. Entonces podemos también aquí encontrar 3 tipos de movimientos en los límites de placa que nos pueden dejar así super plop. Número 1. Divergentes. Aquí el borde que existe entre dos placas se separa, como tus papás. Pero no me pregunten más por él, chicos, la gente se separa, como tus papás. Conforme estas placas se alejan entre sí, haciendo un nuevo material desde el manto. Número 2. Convergentes. El choque converge una de las placas de la litosfera que se hunde debajo de la otra, consumiéndose en el manto. Número 3. Transformante. El borde de una placa se desplaza de forma lateral con respecto a la otra, generando discontinuidad en el terreno, por ejemplo. 6. ¿Cómo se concibió la teoría tectónica de placas? La teoría tectónica de placas se concibió a través de observaciones geológicas, exploraciones oceánicas, estudios magnéticos
y la integración de varias teorías anteriores sobre el movimiento de los continentes y el fondo oceánico. Todos dijeron, bueno, tiene sentido. 7. Explique las consecuencias de una subducción de una placa continental con una oceánica. Cuando una placa con corteza oceánica, que es más pesada, choca con una placa de corteza continental, que es menos pesada, la corteza oceánica empuja por debajo y se hunde entre el manto. Esto produce consecuencias como la formación de fosas oceánicas, volcanes, arcos de isla y otros efectos geológicos y geográficos. 8. Explica las consecuencias de una subducción de una placa continental con otra continental. Similar a la pregunta anterior, otro tipo de actividad convergente ocurre cuando las placas que sostienen la corteza continental convergen. Aquí las montañas pueden crecer en los márgenes continentales, y un ejemplo de esto sería las montañas del Himalaya. Aunque la subducción de una placa continental con otra no es tan potente como la de una placa continental con una oceánica. 9. Explique las consecuencias de una subducción de una placa oceánica con otra oceánica. Ya, al igual que todo, puede formar arcos volcánicos, arcos de islas volcánicas y formación de cuencas. Ya. 10. Explique las consecuencias de los movimientos en placas divergentes. Ya lo dije antes. Número 1. Divergentes. Aquí el borde que existe entre dos placas se separa, como tus papás. No me pregunten más por él, chicos, la gente se separa, como tus papás. 11. ¿A qué se debe que existan las auroras boreales y australes? Una aurora boreal, austral o polar son un tipo de electrometeoro, una manifestación visible de la electricidad atmosférica. Se produce cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la magnetosfera terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre. 12. Indique características de la troposfera. En la troposfera se producen importantes movimientos verticales y horizontales de las masas de aire, el viento. Hay relativa abundancia de agua por su cercanía a la hidrosfera. Por esto también es la zona de nubes y fenómenos climáticos como lluvias, vientos y cambios de temperatura. Mientras más arriba, menor es la temperatura. 13. Explique los procesos del balance de radiación solar en la Tierra. Son dos procesos del balance de radiación solar. Por un lado tenemos la dispersión, que es la radiación solar que viaja en línea recta, pero los gases y partículas en la atmósfera pueden desviar. A eso vamos a llamar dispersión. Los gases de la atmósfera van a dispersar más efectivamente longitudes de onda más cortas, como el violeta y el azul, mientras que se les va a complicar longitudes de onda más largas como naranjas y rojos. Ahora la reflexión. La reflexión como tal es la energía solar que llega y se ve reflejada hacia el espacio, con un 20% reflejado por las nubes, 6% de la atmósfera, 4% de la superficie de la Tierra. Esta energía se pierde y no interviene con el calentamiento de la atmósfera, pero de aquí nace el albedo, que es la fracción de radiación reflejada por alguna superficie. En promedio, el albedo planetario es de un 30%. 14. Explique la relación entre humedad y temperatura. La relación entre humedad y temperatura es muy interesante. La humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en el aire y existen varios tipos de humedad, como la humedad de saturación, que es la cantidad máxima de vapor que el agua puede contener en un metro cúbico de aire a una determinada temperatura, o como también tenemos la humedad absoluta, que puede ser la humedad encontrada en una muestra de estudio, o la humedad relativa también, que esta es más difícil de aterrizar, como el vapor que encontramos en la atmósfera, que procede de la evaporación de agua de los océanos, los ríos, los lagos, los suelos húmedos, etc. La temperatura juega un papel crucial en esta relación. A medida que la temperatura aumenta, el aire puede contener más vapor de agua, lo que significa que la humedad también aumenta. Por ejemplo, en un día caluroso es más probable que el aire esté húmedo porque puede retener más vapor de agua. Por otro lado, cuando la temperatura es baja, el aire no puede mantener tanto vapor de agua, lo que resulta en una menor humedad. 15. Estos procesos resultan por la diferencia térmica que hay entre la Tierra y el agua. Estos vientos juegan un papel crucial en la regulación del clima costero y en la comodidad térmica de las áreas adyacentes a los cuerpos de agua grandes. La brisa marina. Durante el día la Tierra se calienta mucho más rápido que la superficie de agua, por lo que va a causar una baja presión de pequeña escala sobre la Tierra y una alta presión de pequeña escala sobre el agua. Como el aire se mueve de zonas de mayor presión a las de menor presión, se van a producir vientos desde el mar hacia la costa. En la noche se va a enfriar mucho más rápido el aire sobre la Tierra que sobre el agua,
La alta presión no hará bastar en la Tierra y los vientos se revertirán roteándose al mar. O sea, lo mismo que en el día, pero para el otro lado. 16. Explique el proceso que tiene que ocurrir para que llueva. Pues el ciclo del agua nomás, pues. No puedes confiar en un sistema educativo que te dice que el agua se convierte en nubes. Voy a demostrar que el ciclo del agua es un mito. Voy a dejar este vaso de agua en el sol y vean que no se convertirá en nubes. Me han robado el vaso. Se condensa el vapor de agua que hay en las masas de aire, que suben y se enfrían, y el aire se satura por la humedad. Si el aire está saturado y contiene su máximo posible de vapor de agua, los núcleos se condensan. Los núcleos de condensación permitirán que vuelva a su estado líquido y a la creación de nubes. 17. Explique los tipos de lluvia existentes. De convección. Es el proceso normalito de ascenso de masas de aire que se condensan a altura por efecto de la menor temperatura. Nube frontal. Se forma cuando dos masas de aire entran en contacto y la más cálida es empujada hacia arriba. Plop. Nube orográfica. Se forma cuando el aire es empujado por una ladera de una montaña hacia la condensación. O sea, se condensa por la fuerza. Y estiaje. ¿Cómo se forman los huracanes? Los huracanes se forman a partir de perturbaciones tropicales en presencia de aguas cálidas, alta humedad, baja cizalladura del viento y suficiente distancia del ecuador. A través de varias etapas de desarrollo, estas perturbaciones pueden convertirse en huracanes potentes con una estructura organizada y destructiva. ¿Cómo se producen los procesos de contaminación por smog en los meses fríos en Santiago? Los procesos de contaminación por smog durante los meses fríos en Santiago son el resultado de la combinación de condiciones meteorológicas desfavorables y emisiones de diversas fuentes. La inversión térmica y escasa ventilación contribuyen a la acumulación de contaminantes, mientras que las fuentes de emisiones incluyen vehículos, calefacción, leña e industrias. Y aunque la contaminación en verano es similar, el calor hace que el smog suba por temas de presión, haciendo parecer que está más despejado y hay menos contaminación, aunque en realidad es lo mismo. 20. Indique cuáles son los elementos del clima. Temperatura, presión atmosférica, viento, humedad, precipitación. 21. Indique cuáles son los factores del clima. Latitud, altitud, masas de agua, vegetación, distancia al mar, corriente oceánica, ríos, orientación de relieve. 22. ¿Qué relación hay entre el cultivo de vino y el clima? Esta pregunta hace referencia a un video que, si no lo han visto, probablemente no tenga mucho sentido, pero el cultivo de viñedos para el vino está altamente relacionado a las condiciones climáticas. El video mostraba cómo el clima mediterráneo beneficia la producción de vino debido a las condiciones de clima, ya que son estas lo que se destacan por su pluviosidad, la riqueza de minerales de la tierra y la abundancia de agua. Junto con esto, también se destaca por los inviernos húmedos y veranos secos y calurosos. Por lo tanto, estos factores permiten la maduración de la fruta en noches frescas, donde las hojas del viñedo nutren a la fruta. 23. ¿Qué factores climáticos tienen que darse para que exista un desierto árido? Para que exista un desierto árido debemos observar la presencia de corrientes marinas frías que condensan la humedad y dan origen a desiertos costeros. El medio natural desértico se localiza en la proximidad de los trópicos de cada hemisferio, o sea, entre los 15 y los 35 grados de latitud aproximadamente. Pero ¿quién recuerda eso? LOL. También hay que tener una disposición de relieve, temperaturas mayores a 18 grados con grandes oscilaciones en el día, precipitaciones escasas, baja y dispersa vegetación y escasa fauna. 24. ¿En qué afecta la cercanía del mar y o la continentalidad a un clima? La cercanía al mar puede afectar en temas como la humedad y la brisa que atenúan la temperatura, mientras que una alta continentalidad en cambio acentúa la amplitud térmica y provocará inviernos fríos y veranos calurosos.